la línea telefónica el director de Protección Civil en Baja California, Antonio Rosquillas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Alejandra, muy bien, muy buenas tardes, a tus órdenes. ¿Te despertó el temblor a ti? ¿A ti sí o dormías plácidamente como mucha gente que ni se enteró? Oh, no, yo ya estaba dormido plácidamente a la hora del sismo y sí me despertó a la familia. Sí, hay cierta inquietud, ¿no? Y el sismo y luego pues empezar a revisar la fuente, ver dónde fue, hacer un pronóstico individual, ¿no? Por el tiempo que ocurrió, que duró y las sacudidas, pues más o menos calculé un 5, le acerté, y ya la cosa era saber dónde, y ya pudimos ver que había sido en Borrego Spring. Inicialmente habían dicho un 5.1, luego ya el 5.2, y pues a contestar a quienes a través de la red estuvieron solicitando información. Estuvo fuerte la sacudida y hoy una de las preguntas que nos hacíamos en la mañana era si conforme se aleja la intensidad disminuye, es decir, nosotros lo pudimos sentir con menor intensidad que en donde estaba o que en zonas cercanas al epicentro o cuando la escala de Richter mide algo es igual en donde se siente. No, la escala de Richter, que más bien es la magnitud, es una sola medida, no cambia, no importa en qué parte del mundo estés, es la misma, y mide la energía que libera el terremoto, desarrollada por Richter, pero hoy ya se le llama magnitud de momento, ya es otra medida más avanzada. Entonces la magnitud es la energía que se libera en el punto del terremoto, que es el hipocentro, abajo de la tierra donde ocurre. Y luego ya de cómo se siente en determinados espacios se le llama intensidad, que es la escala de Mercalli de intensidades, que tiene que ver con el tipo de suelo, la altura en el edificio, el tipo de construcción. Puede estar cerca del sismo y sentirse menos, y estar lejos, sentirse más, que es lo que pasa en la Ciudad de México. El terremoto del 85 ocurrió en Michoacán, hubo daños serios en Michoacán, pero a 300 kilómetros se amplificó la onda sísmica y la intensidad fue mucho mayor en México. En estos casos, la magnitud en todos lados es 5.2 y la intensidad, a como lo sentimos nosotros en Tijuana, pues fue alrededor de 4 en escala de Mercalli, que no hay que confundir con la magnitud. Leía algo relacionado con las placas o con las fallas que están cerca de esta zona y la influencia que pueden tener en la de San Andrés, que es la cercana a nosotros. ¿Qué hay de cierto en esto? Porque cada vez que sucede una situación como esta, pues también se especula bastante. Bueno, esa es una pregunta que se debería de hacer a los sismólogos. Hasta donde yo sé, bueno, un 5.1 un 5.2 es una magnitud mediana. Si estás muy cerca del epicentro o más bien del hipocentro, sí puede generar daños, puede generar algunos daños dependiendo del tipo de suelo. Pero yo creo, de acuerdo a lo que hemos estudiado, nos han dicho y hemos adquirido experiencia de los científicos, esta falla no detonaría el terremoto en la San Andrés. Esta es la falla de San Jacinto, que está lejos de la de San Andrés y no activaría el gran terremoto, ¿no? En teoría. Del que tanto... Nunca sabe verdaderamente, ¿no? Pero estadísticamente o en teoría no la activaría. ¿Algún daño reportado en Baja California? No, nada, en lo absoluto. Únicamente inquietud de población, que sí habló al 066, preguntando si había un sismo, pero no, en lo absoluto. Y es que también la distancia del epicentro a Tijuana fue de 120 kilómetros y la magnitud es mediana. Hay que recordar que el del 4 de abril en Mexicali estuvo a 170 kilómetros, fue de 7.2. Ahí sí ya se sintió mucho más tiempo. Sí. Entonces, estas magnitudes tan lejanas no nos deben de crear ningún daño. La recomendación o el recordatorio de la madre naturaleza es solamente de prevención. Sí, hay que tener siempre en cuenta, ¿no? Estamos en una zona sísmica, si bien Tijuana tiene una probabilidad menor de que ocurra un terremoto, somos altamente vulnerables por la topografía, el tipo de suelo, el tipo de tierra, el tipo de construcción.
pues sí debemos de estar preparados. El sismo de anoche nos recuerda una vez más que no avisan, llegan sin tocar la puerta, se meten a la casa, a cualquier lado, pueden provocar daños y ya va a ser tarde. El día que ocurre el terremoto es tarde para prepararte, la preparación debe ser antes. Y nuestra invitación y recomendación e insistencia es que no echemos el saco roto, hagamos algo, consultemos las páginas de Protección Civil, tengamos un plan familiar de Protección Civil, hagámoslo en familia y tratemos de estar preparados porque hay que tomar en consideración lo que dicen los geólogos. Alejandra dice, no es por si tiembla, es para cuando tiemble, porque un día va a temblar, sin lugar a dudas. A lo mejor no nos toca a nosotros, le toca a las siguientes generaciones, pero igual nos toca a nosotros y esa cultura debe prevalecer. Muchísimas gracias, Antonio Rosquillas, director de Protección Civil en Baja California, por este enlace. Para servirte, Alejandra. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues ahí están las recomendaciones que siguen siendo las mismas, la prevención extremadamente importante y estos movimientos telúricos que no generó daños en Baja California, pero que sí nos recuerdan la relevancia de platicar con nuestra familia en torno a un plan de contingencia.